El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, estamos listos. 6:27 en la mañana. Abrazos para todos, gracias. Iniciamos el 9º mes del año. Hoy es martes 1 de septiembre del 2020. Gracias por la sintonía. Ya tenemos una interesantísima visualización. De verdad, muchas gracias. Cuando veo esta visualización me emociono, créanme. No tienen idea. Gracias, de verdad, muy agradecido con su gentileza. A ver, entremos rápidamente en materia. Por estas cosas, por lo que voy a decir, es que mucha gente ya no cree en los medios, ya no nos cree. Hagamos un ejercicio de mea culpa, ya no nos cree. Porque a veces, en función de las líneas editoriales, en función de la orientación de los directivos de los medios de comunicación tradicionales, se lee o se difunde lo que conviene y se oculta lo que no conviene. Hace un momento di lectura, por ejemplo, a la nota de diario El Telégrafo, que publica justamente la noticia respecto a la declaración de ayer de Raúl Chicaiza, el ex agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia que ha solicitado refugio en Argentina y que ha dicho que su declaración relacionada con el secuestro al activista político Fernando Balda obedeció a presiones externas. Y en la nota del Telégrafo evidentemente no se habla de esas presiones. De hecho, el titular dice, Raúl Chicaiza solicitó refugio en Argentina, Fernando Balda le responde, pero no menciona absolutamente nada de lo que termina siendo el tema de fondo. Y el tema de fondo es, por ejemplo, lo que publica como titular diario El Universo. Ex agente Raúl Chicaiza asegura que recibió presiones en el caso Balda, pero asegura que todo lo que ha dicho en su testimonio anticipado es verdad. En la nota del Telégrafo, por ejemplo, que es la nota que di lectura, en ninguna parte se profundiza en el tema de las presiones. Simplemente se menciona aquello. Dice, añadió que en la audiencia de juicio sus declaraciones fueron emitidas por presiones políticas e incluso dijo que en una próxima declaración ante la prensa presentará las pruebas y para de contar. Y de ahí pasan con la reacción de Fernando Balda, el activista político. Pero revisemos en cambio la nota del Universo para sustentar lo que estoy diciendo. Yo insisto, por este tipo de mutilaciones deliberadas o involuntarias, cada quien tendrá su explicación, es que los periodistas y los medios terminamos en el ojo de la tormenta, la gente no nos cree, la gente asume que somos mentirosos, que manipulamos la información por este tipo de cosas. Y por supuesto, existe el periodismo de interpretación, pero esto es periodismo de información. Y en el periodismo de información hay que presentar las cosas lo más apegadas a la realidad, procurando no excluir elementos que periodísticamente terminan siendo importantes. Perdóneme, pero es así. A mí en lo personal, tal vez alguien puede discrepar con mi visión. A mí en lo personal, me parece absolutamente relevante no solo el anuncio de Chicaiza de haber pedido refugio. Me parece totalmente relevante el revelar que experimentó presiones políticas y estas presiones son recogidas por El Universo. Vamos a ver. Según Chicaiza, en la parte pertinente de la nota del Universo, detrás de toda la presión política, en este caso, estuvo el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, y el ex asesor presidencial Santiago Cuesta. Lo que supuestamente buscaban era que Chicaiza involucre a otras personas en la cadena de mando y del Ejecutivo, pues si no lo hacía, no le aprobarían la cooperación eficaz y la obvia reducción de la pena. Del 100% del testimonio anticipado, el 95% es real, nadie lo está negando, dijo Chicaiza, y el 5% es una presión política donde si no metíamos o no hacíamos lo que decía el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, no se nos otorgaba la cooperación eficaz, indicó el exagente,
quien a ser consultado si era inocente o no en el caso Val del expresidente Rafael Correa, también procesado en este caso, pero con un llamado a juicio interrumpido por estar prófugo de la justicia, respondió que eso no le podría decir porque no es juez ni parte. Esto a mí me parece un dato relevante periodísticamente. Que también Diario El Comercio lo menciona. Chicaiza aseguró que funcionarios de la Fiscalía y del Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces le presionaron para que en su testimonio acuse a Correa de haber ordenado el secuestro de Balda a cambio de acceder a la cooperación eficaz y reducir la condena. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cómo se redacta una noticia de modo diferente? La misma noticia redactada de forma diferente dependiendo de la línea editorial del medio. Amable audiencia, por este tipo de cosas es que no nos creen. Hagamos un ejercicio de mea culpa. Porque desde las piezas periodísticas se mutilan determinados datos que, siendo relevantes por disposición de los directores, de los dueños de los medios o por intereses externos, qué sé yo, se deja de informar de determinadas cosas. Y perdóneme, cuando yo hablo de esto, hablo con conocimiento de causa. Yo he trabajado en medios de comunicación masivos y yo sé perfectamente cómo son las líneas editoriales, en los privados y en los estatales. A mí no me van a decir que los medios estatales, que supuestamente eran presentados como medios públicos, manejaban información real. No. En los unos y en los otros. Y yo he trabajado en los dos lados. Trabajé en TC Televisión durante 12 años, 7 en la administración privada y 5 en la administración estatal, ambos con las mismas prácticas. Así fue, y yo hablo desde la experiencia. No me invento ni estoy especulando. Entonces, cuando se mutilan determinados temas, o hay gente que no se entrevista, o hay noticias que se dejan de informar, es porque se responde a una línea editorial, lo cual termina siendo totalmente desdeznable. Y estas son las cosas que lamentablemente no se debaten abiertamente en el Ecuador respecto de la calidad de la comunicación y de la información que recibe nuestro público, nuestras audiencias. Claro, quienes de alguna manera, en cambio, están del otro lado, dicen, bueno, la gente tiene la libertad de escuchar, de leer o de ver lo que consideren fruto de sus libertades. Yo estoy de acuerdo con eso, pero por supuesto. Pero creo que tenemos que hacer un mejor periodismo. Y el mejor periodismo es procurando informar los detalles que son periodísticamente relevantes. Y aquí está claro, no se informó un detalle relevante. ¿Que termina siendo relevante? Sí, muy relevante. ¿Por qué habla Chicaiza hoy? Que eso también es lo de fondo. ¿Por qué hoy? La aclaración de Chicaiza es que, fruto de las presiones, él ha tenido que esperar a cumplir la pena y pedir refugio en Argentina. Entiendo que Diana Falcón también ha pedido refugio en Argentina. Hoy deciden hablar en un caso sobre el cual ya hay una sentencia de primera instancia. En otro caso que involucra a un expresidente de la República. No es un caso menor. Y es un tema grave porque termina siendo una situación que involucra a autoridades sobre un caso comprobado de secuestro, porque eso también hay que decirlo. Hubo un intento de secuestro contra un activista político en Colombia. No lo digo yo, lo dicen los colombianos. Los propios colombianos lo certificaron. Ahora, ¿cómo se ha manejado este caso? Igualmente, volvemos a lo mismo. Este caso que también ha sido manoseado, que también ha sido altamente politizado y altamente mediatizado. Y los jueces, creo yo, entiendo yo, me imagino yo, muy, pero muy lejos de la tranquilidad de emitir fallos en derecho, sino bajo presiones. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Que, por cierto, no es la primera vez que los jueces están sometidos a presiones, por supuesto. Pero como he dicho en varias ocasiones en estos micrófonos, las cosas cambiaron para no cambiar. Lo mismo y lo mismo durante 41 años respecto de las decisiones de la Administración de Justicia. Amable audiencia, esto es muy grave, muy grave, muy grave. Y ojalá que se lo maneje con la seriedad que debería ser una revelación tan compleja como la que ha hecho el señor Chicaiza. Y vamos a ver si la señora Falcón
igualmente declara o tiene una visión distinta a la que originalmente señaló. Sería bueno, por ejemplo, conocer ahora, una vez que está tramitando también la señora Falcón el refugio, esto publica el portal Primicias, ¿no? Yo pensaba que solamente el señor Chicaiza era. Habla que la señora Falcón también ha solicitado refugio en la República Argentina. Sería bueno, por ejemplo, conocer si la señora Falcón se ratifica o rectifica aquel testimonio mediante el cual, cuando la entonces asambleísta Sofía Espín cometió el craso error de irla a ver al centro de privación de libertad donde se encontraba, yo se lo dije a Sofía Espín en una entrevista aquí, que fue un error el haber ido, porque claro, pues, es obvio que se va a interpretar como una presión. Ella niega que haya habido presión, pero era lógico, no tenía nada que hacer la asambleísta Espín visitando a Diana Falcón. Pero digo, habrá que ver si la señora Falcón se ratifica en lo que dijo, que la asambleísta Espín, de en ese momento asambleísta, le había ofrecido un montón de cosas, la protección de Naciones Unidas, que vaya a Bélgica, que no sé qué. Pues sí es cierto, que a mí siempre me pareció exagerado que le hayan ofrecido la protección del Reino de Bélgica o la protección de la Organización de Naciones Unidas, me pareció totalmente raro. Pero este también fue un elemento que se mencionó en su momento por parte de la señora Falcón. Tema complejo, insisto, altamente politizado y altamente mediatizado. 2. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ayer reveló que el fiscal Alberto Santillán, que es su acusador en el caso de supuesta rebelión por los hechos vinculados a las protestas de octubre, ha solicitado que se fije fecha y hora por parte de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para, en audiencia, solicitar formalmente el cambio de la medida cautelar alternativa que tiene Pavón, es decir, el portar un grillete electrónico, por prisión preventiva, porque el fiscal dice, argumenta, que conoce, que tiene información de que supuestamente la prefecta Pavón habría estado o iniciado el trámite para solicitar el asilo político al gobierno de México. Ayer la prefecta Pavón lo negó categóricamente. Ella ha insistido en el arraigo que su propia condición de prefecta le significa. E incluso la Embajada de México en Quito sacó un comunicado en Twitter, un tuit con una redacción muy pequeña, muy corta, donde negó que algún ecuatoriano haya solicitado asilo político. Me llamó la atención porque el caso de Paola Pavón no es el mismo caso, por ejemplo, de María de los Ángeles Duarte. María de los Ángeles Duarte está sentenciada, si bien es cierto su sentencia no está ejecutoriada, ella está sentenciada y solamente le queda el recurso de casación. Y María de los Ángeles Duarte no tiene la misma condición de Paola Pavón, que ejerce la prefectura, y eso de suyo ya implica una suerte de arraigo. Paola Pavón no se ha ido del país, Paola Pavón tiene grillete electrónico. Entiendo que el grillete electrónico permite monitorear las actividades de lo que hace la persona que lo porta, siempre y cuando no haya complicidad, como lo que pasó con un exfuncionario que se fugó despojándose del grillete y que incluso se dio tiempo de enviar un mensaje de WhatsApp despidiéndose. ¿Se acuerdan? No es el mismo caso, de modo alguno. ¿Cuál es la razón por la cual hoy la Fiscalía pide prisión preventiva para la prefecta? Porque además, recién la semana anterior, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emite o dispone el auto de llamamiento a juicio, o sea, el proceso judicial formalmente recién va a empezar. Recién. Una vez que pasaron las etapas de indagación y de instrucción fiscal. Y recordar a la audiencia que la prefecta Pavón estuvo detenida 72 días. Que por esa detención ella recupera la libertad el 24 de diciembre. Justo en la Nochebuena.
Producto de esos 72 días, estuvo a punto de perder el cargo. Para el que nos guste o no, un porcentaje mayoritario de pichinchanos le eligieron. ¿Qué se pretende ahora cuando tenemos una persona, una funcionaria, que está cumpliendo con sus actividades? Porque yo entiendo que la prefecta está ejerciendo la prefectura. De hecho, hay material audiovisual, hay reportes de prensa de que ella está ejerciendo su condición de prefecta. ¿Cuál es el motivo por el cual creo que sería importante que la sociedad ecuatoriana conozca a plenitud cuáles son las referencias por las cuales la Fiscalía hoy pretende solicitar otra vez prisión preventiva contra una funcionaria, a riesgo de que si se prolonga esa detención, pierde el cargo? Volvemos al mismo debate de la semana anterior. Yo quiero insistir en otra cosa. Este tema, como todos, sobre este tema, la Fiscalía, como en todos los temas, la Fiscalía debe presentar las pruebas del caso, que certifiquen que efectivamente la prefecta y las otras personas vinculadas en el caso estuvieron preparando una conjura para atentar contra el régimen constitucionalmente funcionando, es decir, para derrocar al presidente Moreno. No basta con un tuit, no basta con la interpretación de una declaración, como por ejemplo ha ocurrido con Virgilio Hernández. Tiene que haber una prueba contundente de que efectivamente la prefecta Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González formaron parte de una conjura. Si es que se comprueba, pues para eso están las leyes. Como siempre lo he señalado, amable audiencia, para eso están las leyes. Pero no se pasen por el forro del debido proceso. Una vez más, los delitos hay que probarlos. La Fiscalía está obligada a probar los delitos. En este caso, la Fiscalía tiene que probar que efectivamente los tres personajes mencionados eran parte de una conjura para derrocar al gobierno del presidente Moreno. Si es que es así, la propia Constitución y el Código Orgánico Integral Penal establecen sanciones, porque no es admisible que actores políticos lleven adelante una conjura, una acción para derrocar un gobierno. Eso está penado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero eso hay que probarlo. Y para mí, dentro de mi modesto saber y entender, no puede ser considerada una prueba, un tuit, escrito por un actor político que puede tener o merecer diversas interpretaciones. Ese es el otro tema del que quería hablar. 3, el tema político. Entremos en materia con lo de los socialcristianos, porque aquí tengo una frase emblemática. Por aquí la había encontrado. Una frase emblemática que la trajo a colación hace algunos años en un artículo el connotado jurista Enrique Echeverría. Escribía Enrique Echeverría un artículo llamado Tostar Granizo el lunes 11 de enero del 2016 y decía: en política es posible inclusive tostar granizo. Esto lo dijo al entregar un ejemplar de su último libro, Mis primeros 90 años, el hombre privilegiado por un inmenso talento, quien comenzó con un modesto empleo en la municipalidad de Cañar y arribó a la presidencia de la República en el año 1939. Andrés F. Córdoba Nieto, de larga e impecable carrera política, y en la academia como maestro universitario y coautor del Código Penal de 1938. Y sí, amable audiencia, la historia de la República desde su nacimiento en 1830, pero fundamentalmente la historia reciente de la República, de los últimos 41 años desde que Ecuador retornó a la democracia, no pretendo excluir los pasajes anteriores a la dictadura militar, pero quiero concentrarme en los 41 años de vida democrática. Esta historia de la República, amable audiencia, tiene múltiples episodios de cómo en la política ecuatoriana se puede tostar granizo. Los pactos contra natura, los pactos de la regalada gana, las aplanadoras, las trituradoras. De muchos de esos pactos, he sido testigo
dentro de las coberturas periodísticas. Y otros que evidentemente recoge la historia tal vez anterior a nuestro desempeño como periodista. Ayer se ha concretado un nuevo episodio de que en la política sí es posible tostar granizo, en la política ecuatoriana. Que en la política ecuatoriana no hay enemigos irreconciliables. Que en la política ecuatoriana, con base en las conveniencias o necesidades, algunos se llaman madurez. Habrá que ver si eso es madurez. Habrá que ver. Hoy hablan de invocar la madurez entre adversarios políticos buscando un bien común. Con todo respeto, yo me permito acceder al derecho a dudar, porque la política ecuatoriana nos ha dado ejemplos suficientes para seguir dudando respecto a la buena fe de los actores políticos en la búsqueda del bien común. Ayer se lo presentó así. Hay evidentemente un segmento importante de la opinión pública que los aplaude, pero qué frágil es la memoria de los ecuatorianos, ¿no? Es recontra hiper frágil. Porque los ecuatorianos nos olvidamos y nuestros políticos nos olvidamos. Y yo escribí ayer, y traslado un poco lo que escribía yo ayer. Será bastante interesante, y de hecho está siendo ya bastante interesante, leer a alguna gente del uno y del otro lado, del Partido Social Cristiano y de Creo, hoy, justificar una alianza política que fue anunciada ayer en la mañana y confirmada ya en horas de la tarde, olvidándose de que en los últimos tiempos, tanto los socialcristianos cuanto la gente de Creo se han dicho de todo. Y no me vengan a mí a decir que manejan o tienen la misma orientación política. En estricto rigor, uno entendería que manejan intereses similares desde el punto de vista político, económico, financiero, ideológico. Pero en los últimos tiempos ha estado claro las distancias entre la visión de Nebot y la visión de Lasso. La manera como se han manejado los socialcristianos en la Asamblea Nacional y la manera como se ha manejado la gente de Creo en la Asamblea Nacional. Y las propias diferencias públicas que han expresado tanto Nebot cuanto Lasso. Y entremos en materia. Tenemos a Nebot. Escuchemos a Nebot. Nebot, entiendo yo que esto, no sé si fue una cadena de las que tenía un enlace radial los miércoles a las 7:30 de la mañana, en el que se enlazaban algunas radios. Entiendo que era un enlace de 30 minutos, pero es una entrevista que en Radio Morena le hace el colega periodista Daniel Solórzano. ¿Qué decía Nebot de Lasso hace poco tiempo? Escuchemos al líder social cristiano Jaime Nebot. Quiero que conozcan al verdadero Guillermo. Eso ha dicho Guillermo Lasso en esa entrevista. Quiero que conozcan al verdadero Guillermo. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo por sus propias palabras que ese era el falso Guillermo. El verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora. Y este Guillermo me preocupa, no por mí, me preocupa porque aspira a ser presidente de los ecuatorianos. Y por eso contesto esto. Si fuera por mí, mi amigo, yo tengo cosas más importantes que hacer para mi gente que referirme a Guillermo Lasso. Pero cuando Guillermo Lasso se mete con el pueblo, entonces yo sí tengo que referirme a las cosas. Que vamos a hablar de este verdadero Guillermo. Hay algo más importante y más grave que lo que usted acaba de decir. En esa reunión con estos empresarios católicos, el señor Guillermo Lasso dice que no se puede crear, comillas, no se puede crear empleo con un salario que no es competitivo en América Latina, al referirse a los $500 de salario unificado, es decir, el salario básico, más las cargas sociales, etc. No hay que ser un genio para entender que esto quiere decir que para crear empleo competitivo hay que bajar los salarios del sector privado. Fíjese usted
qué cosa más rara, en una reunión de empresarios católicos, que hagan respetar sus principios. que hagan respetar los principios. Esto resulta ser que hay que bajar el sueldo de los trabajadores del sector privado. O sea, aquella máxima católica y cristiana de amar al prójimo como a ti mismo, se sustituye por una que dice amar al negocio como a ti mismo. Alguien me dice que acaba de decir que la vida ha subido considerablemente en su costo. Quiero que conozcan. A primera hora. En esta declaración, Nebot dice que creía conocer al verdadero Guillermo durante 30 años y resulta que ha sido el falso Guillermo. Quiero que capten, obviamente, las posturas de nuestra clase política. Miren ustedes la contundencia de esta declaración de Nebot. Una crítica que no solamente se queda en lo político, sino que incluso va, creo yo, al menos lo interpreto así, es una interpretación de mi parte, creo yo que va incluso al plano personal, porque dice, yo creí conocer al verdadero Guillermo durante 30 años. Para los que no se acuerdan o no saben, Guillermo Lasso, entre 2002 y 2007, si la memoria no me es infiel, lideró la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, fundación responsable de la reconstrucción de ese terminal espectacular que tiene Guayaquil. Es un centro comercial ese terminal, el mejor terminal terrestre que hay en el país. Las cosas hay que decirlas como son. Y eran muy cercanos. Uno entendía desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista del interés político, económico y financiero. Porque así es. Nebot hace esta declaración donde, al menos, insisto, yo lo interpreto así, incluso va al plano de la diferencia personal. Porque dice que creyó conocer al verdadero Guillermo, pero se ha quedado con el falso Guillermo, y le hace una crítica pública. Ayer, ¿con quién se firmó la alianza? Y estoy tomando como referencia las palabras de Jaime Nebot Saadi, presente ayer y quien firmó como testigo de este acuerdo que permitirá a los socialcristianos apoyar la candidatura de Guillermo Lasso para las elecciones del 2021. ¿Firmó esa alianza con el verdadero Guillermo o con el falso Guillermo? Le pregunto yo. Lanzo públicamente esta pregunta con base en la propia declaración del exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Pero vamos más allá, vamos al otro lado. La semana anterior, Guillermo Lasso conversó en este espacio de noticias y le hice la pregunta vinculada a esto que hasta ese momento era una suerte de leyenda urbana, que había una intención de acercar posiciones entre Creo y los socialcristianos a efectos de conseguir el apoyo para la candidatura de Lasso. ¿Qué nos dijo Lasso en la primera hora la semana anterior? Hay una suerte de leyenda urbana que se la voy a trasladar, que usted está tratando de acercarse a Nebot a través de terceras personas, es decir, acercarse, dialogar y limar asperezas. ¿Es cierto eso? No conozco que nadie en mi nombre tenga el encargo de hablar con nadie para limar asperezas, porque no, la verdad que les digo que no. Esa es una leyenda urbana. Por eso le puse formalmente así. El movimiento, creo, es el movimiento que terminó las democracia interna, las primarias, el 15 de agosto. Y a partir del 16 de agosto, todos los integrantes, los candidatos de Creo que llegan con el binomio y Parlamento Andino, a cerca de 205 personas, 285 personas, ya hemos ido al Consejo Nacional Electoral, como yo lo hice el día lunes, para aceptar la candidatura, y por lo tanto ya no cabe. El movimiento Creo no va a tocar a una sola persona designada en democracia interna. A primera hora. Muy bien. Allí Lasso responde y niega, lo califica como leyenda urbana. Él dice que no ha dado autorización a nadie. Lo que se conoce es que emisarios de uno
y otro sector se acercaron y acercaron posiciones para poder concretar esta alianza. O sea, no fue una leyenda urbana. En la segunda parte, Lasso dice lo que finalmente mantuvo. Porque la alianza implica que los socialcristianos cedan, porque estaba claro. Sin Nebot en la papeleta, los socialcristianos era muy difícil que tengan alguna posibilidad electoral. Y por eso, durante toda esta fase en la cual estaban justamente estableciendo una suerte de ejercicio de democracia interna, con 5 precandidatos, Cristina Reyes Hidalgo, que finalmente fue nominada en la convención, Henry Cucalón, Henry Kronfle, César Ron y Luis Fernando Torres, que declinó. Resulta que los números no les daban a ninguno. La mejor posicionada era Cristina Reyes, pero no le alcanzaba para nada. No le alcanzaba para nada. Y los socialcristianos, esto fue público, los socialcristianos estaban buscando acercamientos con Otto Sonnenholzner, quien finalmente cansó a los socialcristianos porque no terminaba de deshojar margaritas y finalmente Sonnenholzner no se decidió por una candidatura. Y luego los socialcristianos hablaron con Álvaro Noboa. Yo tengo información de que el acuerdo con Álvaro Noboa había avanzado mucho. Estaba prácticamente cocinado el acuerdo con Álvaro Noboa y finalmente se desarticuló. Hasta hace 2 semanas había acuerdo con Álvaro Noboa, según las referencias que tuve con información que uno recibe a nivel político. Y ese acuerdo no se logró concretar y sin candidatura presidencial, una candidatura presidencial potente, los socialcristianos no quisieron, no sé si correr el riesgo de un nuevo papelón electoral, como ha ocurrido en los últimos tiempos, no lo sé, o simplemente quisieron reeditar el papel que jugaron los socialcristianos en 1998, cuando respaldaron la candidatura presidencial del candidato de la Democracia Popular, Yamil Maguad. Hay que recordar los pasajes de la historia, querida audiencia. Lo de hoy podría ser comparable, guardando las distancias, con el apoyo que recibió Maguad en el año 98. Fue apoyo al binomio presidencial, Maguad-Gustavo Noboa. Los socialcristianos no pusieron candidato presidencial y fueron en listas separadas, pero claro, no es que se presentó la lista 6-5. No hubo lo que ayer se concreta, que se va a presentar el binomio presidencial en la papeleta 21-6. Decía yo en la segunda parte, Lasso, evidentemente en sus últimas acciones, ha confirmado que no se dio, a diferencia de lo que pasó en 2017, no se dio a favor de una alianza íntegra que implique la configuración de listas conjuntas. Creo, y los socialcristianos irán por su lado en las listas de asambleístas y de parlamentarios andinos, y solamente será una papeleta 21-6, la alianza Creo Partido Social Cristiano para el caso del binomio presidencial. Y esto que acabo de mostrarles, que además gracias a Andrés Reliche, que está en todas, Andrés tuvo la gentileza de facilitarme el video de Nebot. Con fecha 10 de agosto del 2016, hace 4 años, en la cadena radial de los miércoles, en eso le atiné, cuya matriz efectivamente era Radio Morena, y ahí lo vimos al colega Daniel Solórzano. Y la crónica de la época de Diario El Universo, Jaime Nebot acusa a Guillermo Lasso de falso. El precandidato presidencial por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, incrementaron sus diferencias tras acusaciones mutuas. Nebot en su cadena radial de los miércoles acusó a Lasso de falso en respuesta a unas declaraciones del precandidato habría realizado días atrás en un evento público en Guayaquil. El líder del movimiento Creo, en una reunión con empresarios católicos en Guayaquil, se habría referido a Nebot, según cita Diario Expreso, acusándolo de esconder la pobreza como la basura bajo la alfombra, en una crítica al modelo social cristiano. En la cuenta Twitter de Nebot se escribió lo siguiente: creí haber conocido al verdadero Guillermo Lasso durante casi 30 años, pero veo por sus propias palabras que ha sido el falso Guillermo.
Y en otro tuit, a mí no me preocupa Guillermo Lasso, pero cuando se mete con el pueblo tengo que responder lo dicho en una reunión con empresarios católicos. Sería interesante saber si limaron las asperezas. Porque ayer, por ejemplo, en el documento, Nebot firma como testigo. El documento está suscrito por Guillermo Lasso, por César Monge, por Cristina Reyes, por Pascual del Chopo y como testigo Jaime Nebot. ¿Limaron las asperezas? ¿Se olvidaron de esto? El argumento seguramente será, es por el bien común de los ecuatorianos. Seguramente ese será el argumento. Memoria, queridos oyentes, televidentes e internautas. A ver cómo responden nuestros políticos. ¿Saben qué me preocupa a mí? Que si mañana o pasado llegan al poder, ¿cómo van a manejar si han expresado en los últimos tiempos diferencias conceptuales sobre temas que uno hubiese pensado les hubiesen acercado? La visión del Estado, la visión de la economía, el acuerdo con los organismos multilaterales de crédito, cómo generar empleo, cómo hacer del sector privado el músculo de la economía del Ecuador, la reducción del aparato del Estado, las relaciones internacionales. De hecho, los socialcristianos en los últimos tiempos no han votado junto a la gente de Creo en los proyectos económicos y tributarios que ha propuesto el gobierno del presidente Moreno. Entonces, a mí lo que me preocupa es este cambio recurrente que ha sido parte de la vida política de la República. Y claro, como en el Ecuador tenemos una memoria corta, nos olvidamos de lo que pasó ayer. Nos olvidamos cuando los socialcristianos pactaron con los rolosistas para traer a Bucarán y derrotarlo en las urnas. Y Abdalá terminó derrotándolos en las urnas en el 96. Nos olvidamos de los pactos de la regalada gana, nos olvidamos de las aplanadoras. Nos olvidamos de la aplanadora que en el año 98 aprobó la ley de creación del AGD y que le trasladó al Estado el costo de la quiebra bancaria. Nos olvidamos de la aplanadora del año 98 que eliminó el impuesto a la renta y creó el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Nos olvidamos. Abusan de la memoria corta de los ecuatorianos, amables oyentes, televidentes e internautas. De esto habrá que seguir hablando. Más adelante tendré un diálogo con el ex diputado Alfredo Serrano Valladares, a quien me precio de conocerlo 25 años. Y con él conversaremos sobre este tema, él vinculado al Partido Social Cristiano, que hay que hablar sobre estos temas. Y queda allí para el debate público. Allí tienen ustedes para la discusión. Agradezco la enorme visualización en esta parte de nuestro programa.